RTP. 9:15 de la mañana, tenemos el gusto de darle la bienvenida a un amigo de esta casa, el economista Alberto Acosta Urtega, con quien conversaremos, como es usual, mi querida Mafer, de la coyuntura económica del país en estos momentos y en específico sobre los índices económicos recientemente reportados. Economista, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, vemos que la economía está creciendo, tiene todavía buenos indicadores, pero definitivamente ha entrado en una etapa de desaceleración. Crece, pero crece un poco más lento. El año pasado fue un año de rebote muy fuerte, 2025 fue un año de crecimiento muy fuerte, con una fortaleza sobre todo del lado externo, del lado exportador. Para este año el entorno se ha deteriorado ligeramente por el lado de algunos productos, fuertemente en el caso del cacao, por ejemplo, las exportaciones caen a la mitad. El petróleo, el volumen sigue cayendo, aunque el precio ha mejorado. Entonces, ese fuerte impulso que tuvimos el año pasado y este año comienza a perder esa fortaleza y vemos también que eso explica por qué el presidente hace pocos días anuncia una nueva receta y dice que ahora va a impulsar la economía con inversión pública, Sí. porque de cierta manera está reconociendo implícitamente que la economía está perdiendo impulso. A ver, ¿a qué se le debe, cómo está economista? Primero que a los tiempos que tenemos la oportunidad para charlar acá, yo digo que los economistas siempre ponen todo dramático y que parece que va a ser el fin del mundo, economista. Esta desaceleración, ¿a qué se le atribuye? Porque han habido muchas decisiones tomadas por el presidente Noboa que el año pasado tuvieron un impacto positivo. En este año, ¿qué está pasando? Cuando ya estamos mes 7, ¿ah? Y uno hay que estar muy claro, del crecimiento de 2025 no se dio por una política pública particular. Ok. Fue un crecimiento por las condiciones del entorno. Entonces, el cacao tuvo un desempeño extraordinario. Ahí no hubo nada de política pública de por medio, no es ni lo que hizo ni lo que dejó de hacer el presidente. Ok, Es lo que demanda. sucedió en el África, donde la producción se cayó fuertemente y los precios se fueron a las nubes. Y el Ecuador tuvo una bonanza que duró algunos años y que ahora ya los precios del cacao están volviendo a sus niveles de estándar, a los normales, y esa gran bonanza que se vivió ya desaparece. En lo que va del año, las exportaciones de cacao caen algo más de la mitad de lo que fueron el año anterior. Entonces ahí no hubo ni política pública ni a favor ni en contra, porque a veces los presidentes les gusta decir, yo me llevo el mérito de todo lo que está bien y al resto le doy el mérito de todo lo que está mal. Pero lo que vivimos en 2025 fue un crecimiento que fue más allá, tuvo algunos factores. Primero, el que ya no tuvimos apagones y eso permitió recuperar todo el terreno perdido en el 24 y además en la segunda parte vino desde el lado externo, un sector externo muy fuerte con grandes oportunidades. Los sectores agrícolas, agroexportadores del Ecuador tuvieron muy buenos desempeños. El camarón tuvo un muy buen crecimiento, Ujú. la minería también excelentes desempeños, los precios de los minerales también subieron fuertemente, toda la incertidumbre que genera Donald Trump se vio reflejada en precios del oro por las nubes, sumado a la gran demanda mundial de cobre para la electrificación. Entonces vemos cómo el Ecuador se vio beneficiado de todo este entorno externo que permitió que ingrese mucha liquidez a la economía, se sumaron remesas que también ingresaron muy fuertemente y después vino también el financiamiento externo neto del gobierno. Ok. Este año las cosas están cambiando porque, como decía, por sector externo ya no hay esa fortaleza, hay productos que están cayendo como es el cacao y los enlatados de pescado, eh, otros que crecen pero un poco más lento. Por el lado de las remesas siguen creciendo, pero crecen un poco más lento. El año pasado tuvieron un crecimiento récord. También hubo algunos factores, por ejemplo, el impuesto a las remesas colocado por Donald Trump incentivó a que las personas envíen dinero Más dinero, antes de sí. que se aplique ese impuesto a inicios de este año. Este año ya está el impuesto en vigor y vemos cómo las remesas se desaceleran de manera Ujú. fuerte. Entonces, hay algunos factores que ahora explican esta desaceleración, que Ok. nuevamente tampoco están en la política pública, como tampoco el crecimiento anterior estuvo en la política Me queda pública. claro lo que está diciendo, economista. Ahora bien, el presidente lo dijo la semana pasada, el día viernes, vamos con la inversión pública. Hay 7.000 y algo más de millones de dólares que se vienen en calidad de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que es cierto. Entonces, ¿dónde debería ser puesto ese dinero si es que hubiera la libertad para poder hacerlo y no exclusivamente para el pago de deuda? Para cumplir con esa inversión. Ese financiamiento del BID
es un financiamiento de largo plazo. Son alrededor de 1.000 millones por año, que es algo que normalmente recibe el país. Todos los años estamos Ujú. recibiendo financiamiento, todos los Ok. años estamos amortizando, pagando deudas y podemos nuevamente financiarnos hasta un cupo. Es como una tarjeta de crédito con un cupo, así funcionan los multilaterales. Entonces, todos los años se hacen pagos, todos los años pedimos préstamo adicional y nos pegamos al cupo que tenemos aprobado. Pensar que esos préstamos van a transformar la economía no es así. El endeudamiento, el país ya ha vivido del pasado del endeudamiento, es positivo, es financiamiento con bajo costo asociado a proyectos, sirve para proyectos de infraestructura o para proyectos de transformación institucional. Es un financiamiento positivo definitivamente, pero eso de ahí no va a hacer que la economía crezca más rápido, Mm. como tampoco lo va a hacer la inversión pública. La inversión pública, primero el espacio fiscal para elevar la inversión pública es muy reducido. Tendríamos que vivir de nuevamente una gran bonanza petrolera o una gran bonanza minera para poder repetir lo que se hizo en 2007, que fue ese crecimiento de la inversión pública muy fuerte, que elevó el crecimiento económico. Pero el problema con la inversión pública es como que como prenderle fuego a la gasolina. Se enciende rápidamente, pero también se apaga muy rápido, se Digamos, extingue muy pronto. es el No caso. tiene un efecto de largo plazo. Ajá. Entonces, ese es lo mismo que podemos ver ahora, si es que se dice vamos a elevar la inversión pública, podríamos ver que en el corto plazo sube el PIB, pero que inmediatamente, en muy poco tiempo, se desinfla, y el problema es todo lo que queda, porque para poder elevar la inversión pública hay que gastar más, hay que endeudarse más, eventualmente todas esas cuentas hay que pagarlas, y eso significa ajuste fiscal en adelante. Quiero sumar, Entonces, sí, sí, en definitiva, decía usted, economista. definitivamente un crecimiento fuerte no va a venir por el lado de la inversión pública. Sin que esto signifique que la inversión pública no sea importante. Es importante porque hay obras de infraestructura que necesitamos, Ujú. pero no es una fuente de crecimiento sostenible de la economía. Ok, yo quisiera ir un poco aclarando, en la medida que usted me lo permita, economista, las declaraciones que dio el presidente. El presidente dijo, vamos con inversión pública. También habló de que en materia de ejecución presupuestaria, pues están muy bien, van más allá del 50%, lo que ha motivado también un movimiento económico y un cumplimiento con la política pública en materia social. También mencionó que si estuviéramos mal, como algunos economistas sostienen, pues no se vería ese registro y el incremento de depósitos en la banca. Estos dos señalamientos, ¿cómo los une a lo que vive hoy el país y a lo que usted ha señalado como un efecto de desaceleración económica? Que me parece que es lamentable la politización de la economía. El querer que se lleve un mérito político o tener una explicación política. ¿Qué es lo que Ujú. sucede en el Ecuador? La economía ecuatoriana está creciendo, sí, está creciendo, pero el crecimiento es un crecimiento insuficiente. Ujú. Entonces se quiere decir, miren, todo va bien, miren cómo crece la economía, miren cómo crecen las ventas, pero el problema que tiene el país es que su ritmo de crecimiento es muy bajo, extremadamente bajo. Para este año la previsión oficial es un crecimiento de 2,5%. Claro, cuando se le maneja y se observa desde una perspectiva política, uno dice, miren, está creciendo 2,5%. El problema es que si crecemos al 2,5%, significa que la población, la población crece alrededor de 1,5, estaríamos creciendo apenas un 1% neto por encima del crecimiento poblacional. A ese ritmo nos va a tomar probablemente cerca de 100 años alcanzar el PIB per cápita que tiene Costa Rica hoy. Uy. Entonces, aquí el ¿Puesto desafío así? es hacer que la economía crezca más rápido, que tenemos que crecer a ritmos por encima del 5%. Sí es posible hacerlo. No podemos contentarnos y aplaudir que creció 2,5%. Es un motivo de preocupación un crecimiento de 2,5 para un país subdesarrollado como el Ecuador, que debería crecer por encima del Ahora, pero 5% por varias décadas. Alberto, tratemos de Y eso se logra solo con desmenuzarlo. reformas estructurales. Tratemos de desmenuzarlo, ¿no? Porque a veces la gente comete el error de hablar de crecimiento económico solamente como el conjunto y no se detiene a pensar, ok, ¿dónde está el petróleo? ¿Dónde está la minería? Que yo creo que ya deberíamos también decir cuánto fue el crecimiento económico no petrolero y no minero, para tener un panorama más claro. ¿Qué exportaciones nos han ayudado? ¿Qué en el mercado interno nos ha ayudado? O sea, ¿dónde está la mayor ganancia y la mayor pérdida que se terminan, digamos, promediando? Lamentablemente, por el lado petrolero, desde hace algunos años es un lastre para el crecimiento económico. Y no porque no tengamos potencial, porque tenemos un potencial enorme, pero ahí estamos pagando las consecuencias del monopolio estatal. Esos mal llamados sectores estratégicos
que lo que lograron es detener la inversión en todos los sectores. En electricidad, resultado del monopolio estatal, apagones. En petróleo, caída de la producción. En minería tenemos un retraso de décadas frente a países de la región que tienen un potencial similar al ecuatoriano, Perú y Chile. En Ecuador la minería está recién en pañales, recién empezando. En telecomunicaciones también tenemos un retraso. La región desplegó la red 5G hace muchísimos años. Ecuador recién empezó el año pasado. ¿Por qué? Porque el monopolio estatal no permitió que continúe la inversión en otras áreas, haciendo concesiones de espectro radioeléctrico. Entonces, al final del día, el lastre en la economía ecuatoriana tiene nombre y apellido y se llama sector estratégico. Todos los sectores estratégicos son un lastre para la economía en este momento, requieren de reformas de fondo y precisamente son esos sectores los que permitirían un crecimiento muy rápido. Con la escasez que tenemos de electricidad, este momento deberíamos estar recibiendo inversiones multimillonarias, como las que se anuncian, por ejemplo, a Colombia. El año pasado se anunció una inversión de una empresa italiana de más de $1.000 millones para generación eléctrica. Quiere generar más de 1.000 megavatios. En el Ecuador, diríamos, eso no se puede, porque tenemos un límite que dice máximo 100 megavatios sin un proceso de licitación. Entonces, necesitamos hacer cambios profundos porque los sectores estratégicos están siendo un lastre para la economía ecuatoriana y son normalmente los que más atraen inversión. Otros sectores ¿quiénes van a contribuir este año para el crecimiento? La principal contribución va a estar en el comercio. La minería sí va a tener una contribución porque hay algunas minas que están avanzando. Y eso no significa que no estemos retrasados, que haya todavía mucho por crecer. Manufacturas de productos alimenticios también van a contribuir, la agricultura también. Los acuerdos comerciales permiten que nuestras agroexportaciones sigan creciendo y eso se ve positivo. La construcción también está teniendo un buen desempeño en este año, pero nuevamente, ¿es un desempeño suficiente todo lo que estamos viendo? No, no es suficiente. El país tiene que aspirar a crecer muchísimo más. Economista, otro dato que dio el presidente, y perdóneme, pero yo necesitaba conversarlo con alguien que sepa en la materia porque fue básicamente en temas económicos los que me generaron algunas interrogantes. Se hablaba sobre el crecimiento de la inversión básicamente, porque no necesariamente es extranjera. Y suena bien porque se ha incrementado, pero algunos llegaban al razonamiento que esto no era por deseo, sino por obligación, dado que ahora tienes justamente la obligación de reinvertir tus utilidades. ¿Usted me puede aclarar un poco eso? Y si este crecimiento de inversión o de reinversión es sostenible en el tiempo. Porque qué bueno que se reinvierte en el país, Esa es una de las cifras de inversión extranjera que ha tenido los últimos dos trimestres, un crecimiento importante, pero tiene una explicación contable. Y es precisamente ese impuesto a las utilidades no distribuidas que se creó en agosto del año pasado. Todas las empresas se vieron obligadas a reinvertir o a retirar ese dinero. Entonces, una parte importante se reinvirtió en empresas internacionales que reinvirtieron, lo cual, por supuesto, es positivo reinvertir, pero esconde la realidad y es que la inversión extranjera, incluso con esas reinversiones, la inversión extranjera en el país es tremendamente baja. Tremendamente baja en relación al tamaño de su economía. Sí, está mucho más alta en este momento que lo que ha sido en años anteriores, pero sigue siendo muy baja si la comparamos con lo que recibe Colombia o con lo que recibe Perú o lo que recibe Chile. Nuevamente, el desafío está en hacer estos cambios estructurales para poder recibir muchísima más inversión. Entonces aquí, como digo, politizamos todo, ya hemos politizado la economía, entonces si sube la inversión extranjera hay que aplaudir y el que diga que no está bien, pues hay que caerle encima. Y no funciona así. Necesitamos, en materia económica, el país necesita cambios estructurales de fondo. Necesitamos un proceso de cambio como el que hizo, por ejemplo, el Perú en 1993, cuando transformó su economía en el largo plazo. Fueron transformaciones que todavía, 30 años más tarde, siguen rindiendo frutos, porque el Perú lo que hizo es una simplificación tributaria masiva. Pasaron de más de 60 impuestos a 5 impuestos. Crearon un entorno de seguridad jurídica, algo muy escaso en la región. Abrieron todos los sectores de la economía a la competencia y a la inversión de todo tipo, la inversión privada. Limitaron los monopolios estatales. Entonces, todos esos resultados los estamos viendo todavía en el Perú, que sigue creciendo y atrayendo capitales, a pesar de que la política en el Perú no funciona para nada, es peor que la ecuatoriana. Sí, claro. Y a pesar de eso, la economía funciona muy bien y sigue invirtiendo.
Entonces, esos son los cambios que requiere el país y que lamentablemente al politizarlo todo, no damos cabida a esas discusiones de esos cambios estructurales, cambios de fondo que requiere el país para poder crecer mucho más rápido. Dele. Porque como digo, crecer al 2,5% o al 3% es un crecimiento mediocre. Creo que sobre Mediocre, creo que sobre eso tendrá que ser nuestra próxima entrevista, economista Costa. Gracias por habernos acompañado. Ya nos toca despedirnos. Así es, así bueno, es. muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Placer compartido, economista. RTP